Buenos días a todos. Em, Voy a verificar nada más que esté el audio transmitiéndose bien. Perfecto. Em, bueno, primeramente agradecerles, ¿verdad? Por reservar el tiempo y el espacio para tomar este webinar. Bueno, para empezar incluso espero que estén todos bien, cuidándose bastante. Sabemos que estamos en tiempos un poco complicados y diferentes, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo tenemos que adaptarnos un poco a las circunstancias, ¿verdad? Que cada uno está viviendo. Aprovecho incluso para externarles un mensaje, ¿verdad? De parte mío e incluso de todo el equipo del Batrón, ¿verdad? De que estamos a la orden, ¿verdad? Para apoyarlos en lo que requieran, ¿verdad? En estos momentos. Bueno, este webinar es básico en realidad y está enfocado para aquellos, ¿verdad? Que se quieran adentrar en el mundo de las aplicaciones de control de movimiento usando servomotores específicamente, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a ir viendo un poco, ¿verdad? La presentación, pero al fin y al cabo, eh, al final se va a volver un poco más específico, ¿verdad? El tema. Pero vamos a empezar entonces tal vez con unos conceptos más básicos, ¿verdad? Bueno, el tema de Motion sabemos que da mucho de qué hablar en realidad, ¿verdad? Puede volverse un poco complejo a veces. Entonces, mi idea más bien, ¿verdad? Con este webinar es eh, dejar ciertos puntos, ¿verdad? Bastante claros, ¿verdad? Bueno, si tuvieran alguna pregunta, ¿verdad? En cualquier momento, eh, inmediatamente se van al chat aquí en la aplicación y la escriben sin ningún problema, ¿verdad? Y la estaremos viendo con detalle al final del webinar, ¿verdad? Vamos a dedicar por ahí un espacio para el tema de preguntas. Bueno, temas a tratar. ¿Qué vamos a ver en el webinar? Primeramente voy a iniciar con algunos conceptos básicos de Motion, ¿verdad? Que considero son necesarios para entender un poco lo que vamos a hacer luego, ¿verdad? Que es en sí un laboratorio demostrativo donde vamos a hacer una aplicación. Eh, bueno, después de ver estos conceptos, voy a hacer y a explicar, ¿verdad? En realidad, eh, un poco los pasos iniciales necesarios para configurar una aplicación de Motion genérica, ¿verdad? En realidad, no, nada en específico. Y bueno, para esto obviamente vamos a usar la plataforma o el software Studio 5000, ¿verdad? Eh, por lo tanto, ¿verdad? Cuando esté haciendo el laboratorio, va a hacer una configuración, programación, digamos, inicial. Incluso vamos a ver luego consideraciones que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de realizar un comisionamiento o una puesta en marcha de un Kinetics. Y finalmente voy a mencionar algunos tips por ahí para el tema de resolución de problemas, ¿verdad? Los problemas más comunes que tal vez se pueden presentar en este tipo de aplicaciones. Eh, bueno, iniciamos con la presentación. Eh, Algunos conceptos importantes. ¿De qué se compone un sistema de control de movimiento? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué requiero en temas de equipos, en temas de software, en temas de conocimientos, verdad? Entonces, bueno, un sistema de control de movimiento está compuesto por varios elementos. Podríamos decir que el primero, ¿verdad? Sería un servomotor, ¿verdad? En este caso, un servomotor es un actuador lineal o rotativo, ¿verdad? Eh, este debe ser seleccionado, obviamente, según los requerimientos tanto físicos como mecánicos como eléctricos, ¿verdad? Que tenga la aplicación como tal, ¿verdad? Que queramos implementar. Luego de haber seleccionado el servomotor, ¿verdad?
tenemos que tenemos que seleccionar un servo drive, ¿verdad? Vamos a necesitarlo para controlar ese servomotor, ¿verdad? Entonces, este debe ser seleccionado, ¿verdad? Obviamente para que sea compatible con el servomotor y adicionalmente al servo drive, bueno, vamos a ocupar cableado, ¿verdad? Obviamente y accesorios por ahí, accesorios adicionales. Esto que vemos aquí, esta pareja servodrive y servomotor, podríamos decir que es el sistema de control, ¿verdad? De movimiento más básico que podríamos tener. Sin embargo, ¿verdad? Hay aplicaciones que requieren de una mayor complejidad. Entonces, se necesitan por ahí dispositivos adicionales. Para este tipo de aplicaciones un poco más complejas se van a requerir controladores programables, dispositivos de comunicación como el switch, ¿verdad? Interfaces HMI, una pantalla, un SCADA y el software, ¿verdad? De programación. Ahora voy a ir repasando cada uno de estos componentes, ¿verdad? Para entender un poco más a detalle eh, los mismos. Vamos a iniciar con el servomotor. Bueno, empezar diciendo que el servomotor no es un motor cualquiera, ¿verdad? No es un motor de los convencionales, sino que tiene características bastante específicas, ¿verdad? En cuanto a la construcción y el funcionamiento, ¿verdad? Estas características permiten, al fin y al cabo, lograr el objetivo de un servomotor o de una aplicación de control de movimiento, que es la rapidez y la precisión, ¿verdad? Entonces, bueno, como vemos, es un actuador lineal o rotativo, ¿verdad? Eh, Típicamente es un motor de imanes permanentes en corriente alterna, ¿verdad? Aunque también hay servomotores en corriente directa, preferibles los servomotores en corriente alterna por varios puntos, pero principalmente dos, el tema de la eficiencia, ¿verdad? Y el tema del mantenimiento. Eh, bueno, el servomotor nos permite controlar con precisión, importante, ¿verdad? Variables de posición, velocidad y torque, o una combinación de ellas, ¿verdad? Control de posición y torque, control de posición y velocidad. Bueno, y el servomotor tiene una particularidad, ¿verdad? De que trae integrado un encoder, ¿verdad? De alta precisión. Y este encoder da información al servodrive de las variables que se están controlando. Em, es por esta razón, ¿verdad? Que el servomotor, ¿verdad? Se considera por ahí un sistema de lazo cerrado. Continuamos con el servodrive. El servodrive también se le conoce como servocontrolador o servovariador, ¿verdad? Por ahí si escuchan estos otros términos, se refieren a lo mismo, ¿verdad? Bueno, el servodrive es el dispositivo que controla el servomotor o lo gobierna la operación del mismo, digamos, ¿verdad? Em, para esto lo que hace es enviar la corriente y el voltaje necesarios, ¿verdad? Que se requieren para lograr un movimiento eh, en un tiempo definido, ¿verdad? Esto es súper importante. Un movimiento requerido en un tiempo definido, ¿verdad? Y con una alta precisión, ¿verdad? Bueno, el servomotor como tal, el servocontrolador, ¿verdad? O servodrive en este caso, es el que recibe la señal de retroalimentación, que en este caso envía el servomotor para realizar los ajustes necesarios, ¿verdad? En tiempo real, que al fin y al cabo permiten mantener una confiabilidad en el funcionamiento del sistema. Por ahí una parte importante, no hay que dejarla de lado, es el tema del cableado, ¿verdad? Bueno, para controlar un servomotor
necesitamos 3 señales independientes. En este caso sería la potencia, el feedback y si es un motor con freno, la señal de frenado. Bueno, el cable de potencia, en realidad, lo que hace es transmitir la señal de potencia, ¿verdad? De corriente alterna, en este caso, ¿verdad? Necesaria para ubicar al eje como tal del servomotor en un tiempo y un espacio requerido, o sea, a grandes rasgos. Este cable de potencia debe ser seleccionado, ¿verdad? Según el servomotor que tengamos conectado, ¿verdad? Tenemos un motor de cierta potencia, va a ocupar cierto cable. Si tenemos un motor de una potencia más alta, se va a requerir un calibre un poco más alto. El cable del feedback, bueno, lo que hace es transmitir, al fin y al cabo, la señal del encoder que trae integrado el servomotor y la transmite del servomotor al servodrive, ¿verdad? Este cable, en realidad, o por ahí la cantidad de hilos, ¿verdad? Del cable o el tipo de cable va a depender del protocolo de comunicación que se esté utilizando, ¿verdad? Hay diferentes protocolos de comunicación para el tema de la retroalimentación. Y finalmente el cable de freno, que es un cable bastante sencillo. Típicamente lo que hace es transmitir una señal en DC, ¿verdad? Para activar el frenado. Por ahí un detalle importante que se menciona aquí abajo, ¿verdad? Es que existe una tecnología de cable único, ¿verdad? O single cable, como se menciona ahí, que está implementando Rockwell últimamente en su tecnología de control de movimiento, ¿verdad? Bueno, este es un cable único que agrupa las 3 señales, tanto la potencia como el feedback como el freno, en uno solo, ¿verdad? Esto trae obviamente bastantes ventajas como tal a la hora de hacer la instalación, dar mantenimiento y demás. Bueno, obviamente el cable trae su aislamiento, ¿verdad? Respectivo y demás consideraciones para que las señales no se afecten entre ellas. Por ahí, aquí en esta imagen inferior, ¿verdad? Se observa como tal el único cable que me comunica el servomotor o que requiero para conectar el servomotor al servocontrolador. Un punto bastante importante y que no hay que dejar de lado, ¿verdad? Es verificar la compatibilidad entre los elementos que componen el sistema, ¿verdad? Estos elementos. Entonces, bueno, principalmente, como lo menciona aquí, entre el PLC, ¿verdad? El software y el servodrive. Entonces, por ahí es importante verificar que tanto el controlador que estemos usando, ¿verdad? Como el firmware que tenga cargado ese controlador sean compatibles, ¿verdad? Con la versión de Studio 5000 que tenemos a mano, ¿verdad? Y también compatibles con la versión del firmware y los modelos seleccionados de los servodrive. Entonces, en temas de compatibilidad es importante verificar eh, estos tres puntos. ¿Cómo verificamos esto? Bueno, para eso se tiene una plataforma de acceso web, acceso gratuito, que la tiene disponible Rockwell, conocida como PCDC, ¿verdad? En este caso, Product Compatibility and Download Center. Por aquí viene la dirección web. Bueno, esta es una plataforma que nos permite corroborar estas compatibilidades. Por ahí, para el diseño del sistema, ¿verdad? Y la selección de los equipos como tal, es importante considerar que el servomotor que se selecciona, ¿verdad? Cumpla con los requerimientos o las especificaciones que nos va a exigir la aplicación. Entonces, ¿especificaciones de qué tipo? Bueno, potencia, torque, voltaje, dimensiones, inercia y
varias adicionales. Obviamente, una vez que seleccionamos el servomotor, es importante verificar que el servodrive sea compatible, o sea, el adecuado para el servomotor que voy a controlar, ¿verdad? Bueno, los cables de potencia, feedback y freno los selecciono considerando la distancia entre drive y servomotor, los conectores que voy a necesitar, la flexibilidad, ¿verdad? En temas de si es una aplicación que va a requerir cable flexible o cable un poco más rígido y el calibre del cable, ¿verdad? Y por último, que el modelo del controlador, ¿verdad? Del PLC sea compatible al fin y al cabo. Y que además nos permita controlar la cantidad de ejes que tengamos, ¿verdad? Por ahí ciertas limitaciones existen, ¿verdad? En temas de la cantidad de ejes que puede manejar un controlador. Bueno, aquí por último es importante considerar el tema del ciclo de vida de los equipos. Bueno, ¿qué es esto? Rockwell por ahí maneja lo que se consideran etapas, ¿verdad? De ciclo de vida. Son estas: activa, activa madura, fin de vida y descontinuado. Y nos indican al fin y al cabo el estado, ¿verdad? De vigencia o de obsolescencia de los equipos o de un equipo en específico, ¿verdad? Entonces, importante nada más mencionar que debemos considerar siempre que sea posible equipos que estén en etapa activa. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo son equipos que son de tecnología reciente y que se van a mantener por mucho tiempo en el mercado, ¿verdad? Entonces, un equipo que esté en etapa activa madura es un equipo con una tecnología un tanto vieja, ¿verdad? Un equipo que esté en final de vida es un equipo que 1 o 2 años va a quedar descontinuado. Bueno, y un equipo descontinuado es un equipo que no tiene no es posible ni comprarlo, ni dar un soporte adecuado. Bueno, es increíble la cantidad de aplicaciones de control de movimiento, obviamente, que existen actualmente, ¿verdad? Bueno, aplicaciones típicas como tales las vemos por ejemplo, para el control de telescopios o lentes, ¿verdad? O ajuste en los lentes de los telescopios para el control de vehículos espaciales, de máquinas CNC, de robótica, de válvulas de control, ¿verdad? Proporcionales, para el control de timones, para el control de máquinas embotelladoras, máquinas empacadoras, etiquetadoras, para las máquinas de textiles, ¿verdad? Las impresoras, los sistemas de posicionamiento de antenas de radiofrecuencia, ¿verdad? Para la fabricación de semiconductores también, por ahí para el enfoque automático, ¿verdad? De los lentes de las cámaras fotográficas o de video, para los sistemas de posicionamiento de paneles solares, ¿verdad? También las vemos por ahí, para máquinas de moldeo y corte y una infinidad más. Posiblemente ustedes tengan muchas aplicaciones, ¿verdad? Varias aplicaciones adicionales a estas eh, con soluciones de motion, ¿verdad? Bueno, Rockwell maneja en sí varias arquitecturas para sistemas de control de movimiento que se adaptan bueno, a una aplicación dada, ¿verdad? Se tiene una arquitectura en este caso sencilla, que es la que conocemos como standalone, ¿verdad? Que en palabras simples podríamos decir que es una aplicación, ¿verdad? Una arquitectura donde no requerimos un PLC como tal, ¿verdad? Para controlarla. Entonces, hay aplicaciones de motion que solo requieren el servo drive y el servomotor. No necesitan obligatoriamente un PLC, ¿verdad? Integrado al sistema. Es opcional, ¿verdad?
Y luego, bueno, tenemos una arquitectura tal vez un poco más compleja, ¿verdad? La cual sí requerimos aquí estrictamente un PLC, ¿verdad? Para controlar. Esa arquitectura la conocemos como Integrated Motion, ¿verdad? Como pueden observar aquí, se subdivide, por así decirlo, en dos. En lo que denominamos cercos y lo que denominamos zip motion. Ambos, tanto cercos como zip motion, son protocolos de comunicación, básicamente, que son especializados y dedicados exclusivamente, ¿verdad? Creados con el objetivo eh, de utilizarlos en aplicaciones motion. Eh, por ahí, nada más mencionar que zip motion es en realidad considerado superior, ¿verdad? O en este caso es la mejor opción. Más adelante voy a explicar un poco tal vez el por qué es mejor por ahí que cercos, pero como tal, de momento lo que voy a mencionar es que se recomienda SimMotion, que es un protocolo sobre Ethernet IP, sobre la opción de cercos. Entonces, bueno, tenemos por ahí drives o servocontroladores que manejan arquitecturas standalone, tenemos otros que manejan cercos y tenemos otros que manejan zip motion, ¿verdad? Por ahí para algunos de ustedes van a sonar tal vez algunos de estos modelos de Kinetics familiares. Ahora bien, bueno, la pregunta del millón por ahí. ¿Cuándo usar standalone y cuándo usar integrated motion, verdad? Bueno, voy a tratar de concretar tal vez un poco la idea diciendo que las aplicaciones aptas para standalone son aplicaciones donde en este caso no requerimos un sincronismo, ¿verdad? No requerimos sincronizar ejes, no tenemos una dependencia como tal, ¿verdad? Entre ejes, ¿verdad? Lo que conocemos como un control maestro y esclavo, ¿verdad? Eh, donde son por ahí aplicaciones, ¿verdad? Donde hay un control muy estricto en el tiempo, ¿verdad? Hay una dependencia muy alta con respecto al tiempo. Para aplicaciones donde tenemos poca cantidad de ejes, ¿verdad? Podemos utilizar drives standalone y donde se tienen por ahí perfiles de movimiento sencillos, ¿verdad? Nada complejo. Si alguno de estos puntos que mencioné no se cumple por alguna u otra razón, ¿verdad? Bueno, sencillo, debemos ir a una arquitectura Integrated Motion. Y como lo mencionó antes, recomendada utilizar Zip Motion. En realidad, estos por ahí, voy a mencionarlo, estos 5500 y 5700 son las últimas tecnologías que sacó o liberó Rockwell en temas de control de movimiento. Entonces, como lo mencionaba hace un ratito también, son preferibles, ¿verdad? Sobre tecnologías un poco más antiguas, por así decirlo. Em, bueno, por aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tal vez de una arquitectura de standalone, un ejemplo con Kinetics 300. Bueno, incluso por aquí tenemos un PLC, en este caso es un Micrologix 1400, pero es opcional, ¿verdad? No es del todo necesario. En este caso, lo que hace el PLC, ¿verdad? Es comunicarse, porque se tiene la ventaja de que este Kinetics trae un puerto Ethernet. Entonces, este PLC se está comunicando con el Kinetics y posiblemente esté extrayendo variables con información del estado, ¿verdad? O incluso puedo comandar eh, arranque y paro. Si no tengo señales cableadas de arranque y paro y control de velocidad y demás, puedo hacerlo por medio de Ethernet, ¿verdad? Este Kinetics me da esa flexibilidad, pero no es estrictamente necesario, ¿verdad? Es opcional. En este caso, el Kinetics 300 no se configura con un software como tal, sino lo que trae es un servidor, un web server integrado, ¿verdad? Y la configuración se hace directamente en el web server, la configuración del control de movimiento.
pero, ¿verdad? Importante que da la flexibilidad de que yo pueda conectarle un PLC y en vez de que sean señales cableadas, puedo controlarlo directamente desde el PLC y tener por ahí una HMI. Luego tenemos una arquitectura típica de cercos, ¿verdad? En este caso con un Kinetic 6200. Aquí podemos observar que hay múltiples ejes, ¿verdad? Cada uno de estos maneja un eje como tal, ¿verdad? Y en este caso están siendo controlados por un PLC Control Logics. Incluso estos drivers tienen la particularidad de que tienen un puerto Ethernet, pero es únicamente utilizado para configurar la parte de seguridad, ¿verdad? No es utilizado para el control del motion, sino únicamente para hacer una configuración de safety. Por otro lado, el control de motion, ¿verdad? Se hace por medio de cercos. Cercos es un protocolo que utiliza fibra óptica, ¿verdad? Y permite implementar incluso una red en anillo, como lo pueden observar aquí, para dar de alguna otra forma una redundancia, ¿verdad? Como tal en la red. Bueno, nada más tener presente por aquí que cuando se utiliza cercos, ¿verdad? Tengo un módulo especializado, ¿verdad? En este caso es un módulo para Logic 5000, también hay módulos para Compact Logics. Y es un módulo básicamente que trae dos puertos de conexión de fibra óptica y me permite a mí implementar una red cercos, ¿verdad? El Control Logics como tal, la CPU, no trae los puertos integrados. Y bueno, aquí tenemos una arquitectura SIP-Motion típica, en este caso con Kinetic 5700. Como vemos un poco, tal vez importante recalcar que se estandariza en este caso el tema de la red Ethernet, ¿verdad? Aquí todo lo estamos trabajando en Ethernet, sobre Ethernet, y esto es una gran ventaja, estandarizar este tipo de comunicaciones. Incluso mencionar tal vez aquí de una vez que sobre Ethernet estamos controlando tanto la aplicación de movimiento, ¿verdad? Como una aplicación de control típica con iOS, como una aplicación de safety, ¿verdad? De seguridad, ¿verdad? Con un controlador en específico de safety, con módulos de safety, todo sobre la misma red Ethernet, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dedicar una red exclusiva para motion, otra para safety y otra para el control continuo, sino que sobre la misma red podemos comunicar y implementar todas estas aplicaciones. Por ahí, al fin y al cabo, como tenemos esta flexibilidad, es importante el tema de considerar que vamos a necesitar en este caso, switches administrables con capacidad de manejar este tipo de comunicaciones. Ahora más adelante voy a mencionarlo, pero switches que permitan, en este caso, si es una aplicación SIP-Motion, voy a requerir que manejen el protocolo de ZIP-Sync. Más adelante voy a ampliarlo tal vez para entenderlo. Es decir, no todos los switches administrables, o sea, no puedo instalar aquí cualquier tipo de switch administrable. Em, Bueno, ahora bien, no todos los controladores, importante tenerlo en cuenta, me pueden manejar una aplicación de control de movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles sí, cuáles no? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. En Rockwell específicamente, los controladores que manejan aplicaciones de control de movimiento, ¿verdad? Son Control Logics y Compact Logics. Los Control Logics desde los modelos o desde las familias L6, L7 y L8, que es la última, ¿verdad?
Por ahí la L6 está descontinuada, ¿verdad? Pero me puede manejar aplicaciones de control de movimiento sin ningún problema. Y luego es importante, ¿verdad? Entonces definir qué protocolos de comunicación vamos a utilizar. Bueno, si vamos a utilizar una arquitectura en Cercos o vamos a utilizar una arquitectura en SIGMotion. Si vamos a utilizar Cercos, bueno, vamos a requerir instalar un módulo especial, ¿verdad? En el track del ControlLogix. Por ahí, si vamos a usar SIGMotion y vamos a utilizar CPUs de la familia L6 o L7, vamos a requerir un módulo Ethernet porque estos CPUs no traen puerto embebido. Lo que sí, bueno, en este caso la L8 sí trae puerto Ethernet integrado, entonces lo único que vamos a necesitar en caso de la L8 es la CPU. De estas familias estamos hablando de todos los modelos. Ahora bien, también podemos manejar aplicaciones de Motion con Compact Logics. Los Compact Logics son, como ya muchos de nosotros sabemos, es una plataforma un poco más limitada, ¿verdad? Que ControlLogix, aunque aún así con bastantes capacidades. Y bueno, cuando trabajamos con Compact Logics, lo que tenemos que verificar únicamente es que el número de parte, ¿verdad? El código traiga una M integrada. Básicamente esa M hace referencia a Motion. Ahora más adelante vamos a ver unos números de parte. Igualmente, yo puedo manejar aplicaciones con arquitectura Cercus en Compact Logics. Para eso voy a requerir un módulo especializado y es únicamente compatible con esta CPU, que incluso está pronto a quedar descontinuada. Entonces, si vamos a manejar Cercus con Compact Logics, no es recomendable en este momento, ¿verdad? Si vamos a manejar SIMmotion, lo que les mencionaba, utilizar las plataformas vigentes, que en este caso son estas, 5370 o 5380, y tener en cuenta de que tiene que tener una letra M en el número de partes. Bueno, aquí ya habla un poco más específico de los números de parte de los controladores compatibles con Motion. Mencionar nada más aquí que la plataforma ControlLogix en estas familias me permite manejar hasta 100, controlar hasta 100 ejes, ¿verdad? Sin Motion. La nueva plataforma de ControlLogix, que es la L8, ¿verdad? Me permite controlar hasta 256, que eso es bastante, ejes de SIGMotion, ¿verdad? Incluso utilizando el puerto embebido de 1 gigabit. Por ahí, la plataforma de Compact Logics, ¿verdad? Es un poco más limitada, ¿verdad? Con ControlLogix vemos que podemos manejar hasta 256. Con Compact Logics, con los nuevos, podemos manejar hasta 32, dependiendo del modelo. Entonces, dependiendo del modelo, así es la cantidad de ejes que vamos a poder controlar. Bueno, les mencionaba anteriormente que iba a explicar el tema del protocolo SIGMotion o SIGSync, en este caso como tal, ¿verdad? Entonces, se explica por aquí en detalle el tema del protocolo, pero no vamos a ver, no lo vamos a enfocar tan técnico, sino así a manera general, les comento, bueno, el SIGSync es una evolución, podríamos decir, de la red Ethernet industrial, que típicamente utiliza Rockwell para comunicar sus equipos. Bueno, sabemos que Ethernet es un estándar al que están optando la mayoría de fabricantes de equipos de automatización. Rockwell lo implementa con Ethernet IP, ¿verdad? Que es un protocolo SIP. Y bueno, podríamos decir que el SIGSync es un protocolo por ahí mejorado, porque básicamente implementa o le agrega a la red Ethernet convencional que se tenía este estándar. Este estándar, básicamente lo que permite es un control, ¿verdad? Muy preciso del tiempo y típicamente utilizado para temas de sincronización y control específico del tiempo.
¿qué aplicaciones utilizan o requieren de ZipSync? Pues son tan dependientes del tiempo, ¿verdad? Bueno, aplicaciones de motion, aplicaciones de safety y aplicaciones de security incluso. Bueno, esta tecnología de ZipSync fue diseñada, como lo mencionaba un poco, para controlar aplicaciones que son dependientes del tiempo. Y bueno, otra pregunta que también nos hacíamos anteriormente, ¿verdad? Del por qué utilizar SimMotion en vez de Cercos. Bueno, básicamente 4 razones muy sencillas. Primero, el bajo costo económico que se requiere al implementar una red Ethernet sobre una red Motion. El desempeño del sistema es mejor, ¿verdad? Con SimMotion en una red Ethernet que en Cercos. La integración se simplifica, ¿verdad? Aquí tenemos una integración con diferentes protocolos, cableados, eh, conectores y demás. Aquí tenemos un estándar totalmente a Ethernet. Bueno, y sabemos que al implementar todo en una red Ethernet, bueno, queda listo para el futuro, ¿verdad? Por así decirlo. Future proof, ¿verdad? Como es un término que frecuentemente escuchamos. Bueno, y yo incluso agregaría otra razón, que es por ahí el estandarizar, ¿verdad? El estandarizar el tema de las comunicaciones. Como mencionaba anteriormente, ¿verdad? No todos los switches Ethernet son compatibles con este protocolo, ¿verdad? Con ZipSync. Entonces, cuando tengo una aplicación ZipMotion, es importante, ¿verdad? A la hora de considerar un switch Ethernet, verificar que maneje ZipSync, ¿verdad? Que como vimos anteriormente, es un protocolo Ethernet IP que incluye este estándar de control preciso del tiempo, ¿verdad? Estos son los equipos que son compatibles de Rockwell, que son compatibles con ZipSync, ¿verdad? Y TAP, el Stratix 8000, ¿verdad? En algunos modelos y el Stratix 5700 en algunos modelos. ¿En cuáles modelos sí, en cuáles no? Bueno, básicamente nos vamos a una tabla de estas. Aquí vamos a ver una columna de ZipSync. De los modelos compatibles son los que podemos usar en una arquitectura de ZipMotion. Voy a hablar rápidamente tal vez sobre las instrucciones, ¿verdad? Para luego cuando vayamos al laboratorio demostrativo donde vamos a ver un poco de programación, tal vez ya estar un poco familiarizados con estas. Bueno, para controlar una aplicación de movimiento se hace a través de instrucciones muy específicas en Studio 5000, ¿verdad? Que se programan en Studio 5000. Actualmente, para esta plataforma de Logix, ¿verdad? Se tienen más de 40 instrucciones disponibles, ¿verdad? Para ser utilizadas. Algunas más básicas, otras más complejas, ¿verdad? Por ahí me voy a enfocar incluso ahora un poco en las más básicas, que en este caso son, bueno, eh, son estas de aquí, las de estado y las de movimiento. Estas instrucciones las podemos programar tanto en diagrama escalera como en texto estructurado. Típicamente no se maneja en programación en bloques ni en secuencial. Incluso he visto pocas aplicaciones desarrolladas en texto estructurado. Entonces, generalmente se trabajan en lógica de escalera. Por ahí las instrucciones se dividen como en grupos, ¿verdad? Como mencionaba, hay unas de control de estado, hay unas de movimiento, hay unas de grupo, de evento, de configuración y coordinadas. Nos vamos a enfocar en las básicas y en realidad las más utilizadas. Instrucciones de estado. Bueno, tenemos estas. ¿Cuántas son? Básicamente son 8 instrucciones que tenemos disponibles, ¿verdad? Voy a explicarlas así rápidamente. Estas dos nos permiten habilitar y deshabilitar el eje, ¿verdad? Habilitarlo, no ponerlo en movimiento, no ponerlo en marcha, únicamente habilitarlo.
Importante, si no lo habilitamos, no podemos ejecutar instrucciones de movimiento. Estas dos instrucciones, ¿verdad? De shutdown y shutdown reset, nos permiten, además de deshabilitar el eje, ¿verdad? Como en esta instrucción, lo pone en un estado protegido, es decir, deshabilita el eje y no permite o no nos permite ejecutar ninguna instrucción hasta que no hagamos un reset. Esto con el objetivo principalmente de que el operador, ¿verdad?, se dé cuenta de que algo pasó y le tenga que dar reset para restablecer el sistema. Estas dos instrucciones, drive on, drive off, típicamente no están tan utilizadas, se enfocan en, en aplicaciones de control analógico, ¿verdad?, de movimiento. La verdad nunca las he usado. Esta instrucción por ahí es relativamente nueva, ¿verdad? Y lo que me hace es, además de habilitar el eje, ¿verdad? Simultáneamente habilita el eje y me ejecuta una instrucción jog. La instrucción jog es bastante sencilla, lo que me hace es arrancar el eje y llevarle una velocidad constante. Y finalmente está esta instrucción de fault reset, ¿verdad? Que si en dado caso de que el drive se vaya a falla, ejecuto esta instrucción y se me resetea la falla y puedo volver a habilitar el eje. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de instrucciones de motion. Entonces, la configuración de la instrucción se hace aquí mismo, ¿verdad? Se le indica cuál es el eje al que está asociado la instrucción y se configura. Bueno, estas son instrucciones para el control de movimiento. Vimos que las instrucciones de status son estas ya son para control de movimiento. También en realidad son sencillas, ¿verdad? Esta instrucción de stop lo que me hace es detener el eje, ¿verdad? Luego de aplicar una instrucción de movimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las instrucciones de movimiento? Bueno, jog es una instrucción de movimiento, move es una instrucción de movimiento, por aquí hay instrucciones poco más especializadas de movimiento, pero lo que me hace la instrucción stop es detener cualquier acción de movimiento que yo haya ejecutado, ¿verdad? Y me da la opción de detener una en específico, por ejemplo, solo la jog, ¿verdad? O detener todas. Si yo tengo una jog y un move activadas, me las detiene todas. Esta instrucción home lo que me hace o lo que me permite es dar una posición de referencia, ¿verdad? Una posición cero, una posición inicial del eje, ¿verdad? Entonces es una instrucción bastante sencilla. Esta instrucción jog, ¿verdad? Como lo explicaba antes, lo que me hace es arrancar el eje y llevarle una velocidad constante. La instrucción move, ¿verdad? Esta instrucción me permite arrancar el eje y ponerlo en movimiento, pero con una configuración un poco más avanzada, tampoco nada complicado. Lo que yo le seteo es la posición a la que quiero llegar, qué velocidad quiero llegar y con qué aceleración, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco en el laboratorio, vamos a utilizar todas estas instrucciones. Después tenemos esa instrucción que es de un cambio dinámico. Bueno, una vez que yo aplique un jog o un move, el eje está rotando, yo puedo modificar los parámetros de movimiento en la marcha, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, esta instrucción me permite hacer eso. E incluso con esta otra instrucción de posición, yo puedo modificar, ¿verdad? O corregir la posición del eje, incluso cuando este está en marcha. Entonces, por ahí, ¿verdad? Va a ignorar estas funciones que se están ejecutando en movimiento, va a colocar el eje en su posición y las va a volver a trabajar. Y bueno, estas son instrucciones de movimiento que son un poco más complejas, ¿verdad? Estas anteriores son las típicas, las más sencillas, y estas otras son instrucciones de movimiento un poco más complejas. Aquí vemos que tenemos una instrucción para hacer un acople, ¿verdad? O un engranaje entre ejes, donde vamos a tener dos ejes con un maestro y un esclavo. Y luego tenemos instrucciones de lo que le llamamos control camp, ¿verdad?
Tal vez una forma de entender, sencilla de entender una aplicación CAM es, por ejemplo, en un CNC, ¿verdad? Donde yo tengo que hacer un maquinado de cierta forma con control en ejes X, Y, incluso Z, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo que tener un perfil muy específico y este perfil muy específico, donde voy a tener un perfil con una configuración de posición, velocidad y aceleración eh, dinámico, cambiante, ¿verdad? Me la permiten implementar este tipo de instrucciones. Bueno, vamos a ir ahora con el laboratorio demostrativo. Para este laboratorio voy a usar un demo por ahí que de hecho tengo aquí conectado. Y este demo, bueno, consiste básicamente en aquí voy a tener un Control Logix, por aquí tengo un Stratix 5700, no voy a utilizar ni la pantalla ni este modulillo, y voy a tener por aquí dos Kinetics 5500, los que tienen conectado un servomotor cada uno, ¿verdad? Un servomotor VPL. Incluso aquí, viendo la foto, podemos observar que estamos utilizando tecnología de un único cable, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que del servomotor al drive solo está este cable anaranjado, que es un poco grueso, ¿verdad? Pero es uno, ¿verdad? Eh, ¿Qué más por ahí? Bueno, en temas de software voy a utilizar el Studio 5000, el Logix Designer de versión 32, que es la última. Eh, y el Factory Talk Links, pues, se puede utilizar también perfectamente el Address Links. Yo voy a utilizar el Factory Talk Links para hacer el laboratorio. Toda la configuración, ¿verdad? Tanto la configuración del controlador como la de los Kinetics se hace a través del Studio 5000, ¿verdad? Que es la plataforma de programación de Logix. Es un software licenciado. Aquí voy a suponer un poco, tal vez que tienen o están familiarizados con tal vez con la interfaz. Nada complejo, digamos, igual voy a tratar de irlo explicando para los que eh, no han estado tan, ¿verdad? Tan, tan involucrados con el Estudio 5000. eh, pero vamos a ver si vamos entendiendo por ahí o iniciando más bien el laboratorio. Entonces, primeramente voy a abrir Factory Talk Links, ¿verdad? Para que ustedes observen, qué equipos tengo conectados, cuáles son las IPs y demás. Entonces, bueno, todo lo tengo en Ethernet, ¿verdad? Y es muy sencillo. Aquí voy a tener la tarjeta de comunicación que tiene esta IP, ¿verdad? La tarjeta de comunicación del Control Logix. Y por aquí tengo la CPU, ¿verdad? Que es en este caso una L73. Está en el rack esta CPU de safety, pero no la voy a utilizar. El demo también consiste, bueno, como lo mencionaba, de dos Kinetics 5700, que son estos dos, ¿verdad? Eh, con IPs ya configuradas y un Stratix 5700. Estas dos IPs, que es estos dos Kinetics, eh, aquí no voy a explicar el tema de instalación, el tema de cableado, ¿verdad? Como tal, sino me voy a enfocar específicamente en configuración y poco programación, ¿verdad? Y también el tema de puesta en marcha. Una vez, ¿verdad? En el momento en que ustedes lo sacan de la caja, por así decirlo, ¿verdad? Que viene de fábrica, por defecto trae una IP 192.168.1.1, entonces la pueden modificar desde el address links o directamente en el display del Kinetics, ¿verdad? Pueden modificar la dirección IP. Bueno, ya una vez que sabemos que tenemos estos equipos, vamos a iniciar el Studio 5000, ¿verdad? Para empezar con la aplicación.
Aquí voy incluso a presentar o a hacer el procedimiento de una aplicación desde cero, ¿verdad? Para que ustedes vean todo el proceso. Es rápido, no es nada complicado, ¿verdad? Hacer la aplicación desde cero, pero para que vean todo el proceso y todas las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer una aplicación de este tipo. Entonces, bueno, por ahí voy a poner esto por acá. Como lo mencioné o como lo vimos antes, tenemos una CPU L73, ¿verdad? En este caso, vamos a poner esto. Vamos a ponerle un nombre por ahí. La versión de la CPU, muy fácil. Aquí nos vamos a propiedades. Vemos que es la versión 32. Selecciono la versión 32. El rack del control que estamos usando es un 1756, que es este. El slot de la CPU es el slot 0, ¿verdad? Eh, y le damos finalizar para crear el programa. Vamos a esperar a que inicie el estudio 5000. Y bueno, ahí de momento lo único que tendríamos configurado sería la CPU, ¿verdad? Tenemos que agregar lo demás. Por aquí incluso podemos ir viendo el tema de las versiones del firmware de los Kinetics. Bueno, ya aquí tenemos el Studio 5000. Voy a pasarlo de pantalla. Aquí. Entonces, bueno, tenemos únicamente configurada la CPU. Vamos a configurar la tarjeta de red, ¿verdad? Que en este caso es una N2TR. Entonces, colocamos aquí N2TR, ¿verdad? La seleccionamos. Esa tarjeta está en el slot 1 y tiene la IP 192.168.1.11. 1.11 y la versión del firmware de esa tarjeta. A verla por aquí. Es la 11.002. Generalmente ahí no hay problema, pero ponemos aquí 002. Importante ver este detalle. En dado caso de que estén utilizando específicamente una tarjeta de comunicación Ethernet, ¿verdad? Porque en este caso la CPU de ControlLogix no trae un puerto Ethernet, entonces es necesario. Tenemos que habilitar esta opción, ¿verdad? Time Sync and Motion. Si no habilitamos esta opción, básicamente cuando agreguemos los ejes y los configuremos y compilemos el programa, nos va a saltar un error, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos aplicaciones de SimMotion y estamos utilizando una tarjeta de red, habilitar esta opción. Recordar, bueno, está aquí la definición del módulo. ¿Qué más hay que configurar por aquí? Nada más. Bueno, está en el slot 1, aquí, que ya la vimos por aquí. Vamos a ver aquí. Aprovecho de una vez para configurar la CPU. Para la CPU tenemos que hacer una configuración específica aquí en Datetime. Igual, cuando utilizamos una aplicación de SimMotion debemos establecer un máster de tiempo, un maestro de tiempo.
Entonces, en este caso va a ser esta CPU. Únicamente habilito esto, le doy check aquí y listo. Con eso ya indico que el maestro del tiempo va a ser esta CPU. Y luego, bueno, podemos agregar de una vez entonces los Kinetics 5500. Aquí ustedes pueden digitar directamente el código. En este caso yo voy a poner 5500 para observar que hay varios modelos. ¿Verdad? Hay modelos, lo que cambia aquí es la potencia, ¿verdad? Y de RC a RC2 lo que cambia son las características de safety, ¿verdad? En este caso, ¿qué modelos son los que estamos usando? 2198003 ERS, que es este primero. Entonces creamos el drive, ¿verdad? Y en este caso, bueno, le ponemos un nombre, Kinetics 1. La versión que estamos utilizando de los Kinetics es, vamos a ver, la 7008, ¿verdad? 7008. Listo. Aquí no hay que configurar nada adicional. Y la IP es la 124, la otra es 125. 124, listo. Y configuramos entonces el otro drive. Vamos a aprovechar para configurar los dos. Entonces, de nuevo, Kinetics 5500. Vimos que era este modelo, este primer modelo que aparece. Aquí ponemos Kinetics, le damos un nombre. Ya verifiqué que trae el mismo firmware. Y la IP es la 125. Listo. Compilamos, no tenemos errores. Tenemos que realizar una configuración aquí adicional, ¿verdad? En esta interfaz se le conoce como el add-on profile del Kinetics, ¿verdad? Y es donde hacemos una configuración. En realidad esta configuración es muy sencilla, ¿verdad? Muy básica. La configuración es un poco más compleja, la vamos a ver ahora después, que es la configuración del eje. Estas pestañas todavía no se han habilitado, no tienen ninguna información porque no tengo el drive, no tengo el programa cargado al PLC de momento, ¿verdad? No estoy en línea. Tenemos que configurar por aquí el tema de la potencia, entonces. Bueno, mencionar que el 5500 me da la flexibilidad de trabajar en un rango de voltajes amplio, ¿verdad? En este caso me permite trabajar en 200 voltios alterna o en 400 voltios alterna. Entonces, en este caso vamos a trabajar en 240, es monofásico, no hay un bus compartido, es standalone y listo, ¿verdad? Le vamos a aplicar. En Digital Input vamos a, en realidad estas entradas no están cableadas, ¿verdad? Entonces las dejamos no asignadas. Estas son entradas digitales que tienen los Kinetics integradas, entonces se pueden asignar a cierta función, ¿verdad? En específico, a hacer a ejecutar una instrucción home, a una instrucción de registro y demás. Pero de momento las vamos a dejar deshabilitadas y listo. Hacemos lo mismo con el otro Kinetics. Entonces nos vamos aquí a potencia y básicamente la misma configuración. Perfecto. Por ahí ya tenemos entonces todo el hardware configurado. Ya terminamos de configurar el hardware, ¿verdad? ¿Qué tenemos que configurar ahora? Bueno, el paso siguiente, después de configurar hardware, es iniciar un poco con la programación. Antes de iniciar con la secuencia de la lógica de control en específico, primero tengo que configurar los ejes, ¿verdad? Entonces, una cosa son la configuración del hardware y otra cosa es la configuración de los ejes. Ahora vamos a entender un poco más tal vez el concepto.
los ejes deben de estar asignados a un grupo. Entonces, yo tengo básicamente palabras sencillas que crear un grupo con un nombre, grupo motion, por ponerle un nombre, y listo. Entonces, en grupos motion vamos a tener siempre un grupo, solo puedo crear uno, ya no me permite crear otro, y, o sea, ejes asignados a un grupo y ejes no asignados a ningún grupo. Los ejes que no están asignados a ningún grupo van a estar ahí, van a estar programados, cargados en la CPU, pero no se van a ejecutar. Es decir, todas las instrucciones asignadas a esos ejes no se van a ejecutar. Los ejes que se van a ejecutar son los que están dentro del grupo que yo creé. Entonces, aquí es donde creamos los ejes. Entonces, le damos clic derecho, nuevo eje, y nos salen estas opciones. Entonces, bueno, estas de servos son cuando yo trabajo con cercos, esto es cuando trabajo con drives genéricos, y bueno, aquí está el zip drive. Esta es la que vamos a usar cuando trabajamos con zip motion. Incluso yo puedo crear un eje virtual, ¿verdad? Si no tuviera por ahí configurado ningún Kinetics ni demás, yo puedo configurar un eje virtual. No tiene mucha, más que todo para hacer prácticas, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Entonces aquí voy a crear un eje, le llamamos eje 1, ¿verdad? Esto básicamente es del tipo de dato zip drive, ¿verdad? Entonces, este eje es un data type, ¿verdad? Un tipo de dato que se va a crear con un montón de registros, un montón de variables, donde va a estar toda la configuración del Kinetics. Y el data type de este tipo de dato es zip drive. Aquí no configuramos nada adicional y entonces ya aquí creamos un eje. Este eje, bueno, lo vamos a poder asignar a este Kinetics o a este Kinetics. Como tenemos dos Kinetics, entonces voy a crear otro eje. Eje 2, ¿verdad? Y listo. Entonces, si damos doble clic y entramos en esta interfaz, esta es la interfaz de configuración en realidad del eje como tal, ¿verdad? Eh, Básicamente, esta interfaz nos permite, al fin y al cabo, configurar registros, ¿verdad? Con la configuración que va a cargarse en el drive. Entonces, vamos a ver. Por ahí voy a ir tratando de explicarlo un poco cada una de estas opciones que se tienen disponibles. Incluso antes de eso, podemos observar, bueno, que aquí hay varias opciones, ¿verdad? Que tal vez de momento ¿verdad? No entiendan muy bien, tal vez para los que no han trabajado con aplicaciones de ese tipo, un poco, tal vez no entiendan bien qué son este montón de opciones, pero ya las vamos a ir viendo. Entonces, empezamos por el inicio, dijo. En general, vamos a asociar este eje al Kinetic 01. ¿Cómo hacemos eso? Súper sencillo. En general, nos vamos aquí a módulo asociado y le damos Kinetics 1. Le damos a aplicar. Cuando seleccionamos el Kinetics en específico, que el modelo en específico de Kinetics que asociamos a ese eje, nos va a habilitar las opciones de configuración de ese eje. Entonces, ese es el primer paso, seleccionar el Kinetics para que nos habilite las opciones de configuración específicamente. Bueno, por aquí podemos ver que está asociado al eje 1. En este caso, este Kinetic 5500 solo tiene un eje, solo puede controlar un eje, ¿verdad? Por ejemplo, para mencionarlo nada más, el Kinetic 5700, que es un modelo un poco superior, me permite a mí controlar dos ejes. Entonces aquí me aparece 1, 2. Pero bueno, en este caso no hay mayor opción
vemos que está asignado a un grupo, ¿verdad? Y después nos aparece esta configuración inicial. Entonces, si le damos aquí, nos va a dar estas opciones de configuración de podemos configurar el eje para solo leer el feedback, la señal de retroalimentación. No, tal vez no le vemos mucho sentido, pero podemos utilizar un Kinetics solo para leer la señal del encoder, ¿verdad? Y no para hacer ningún control sobre el servomotor. Esa es una opción. Podemos utilizar este Kinetics para controlar frecuencia, es decir, una función que típicamente conocemos que hace un variador de frecuencia. La podemos hacer con este Kinetics para controlar la frecuencia. Y después podemos hacer control típico de un servomotor, que es control de posición, control de velocidad, control de torque. Entonces, típicamente, la mayoría de aplicaciones generalmente se utiliza el control de posición, ¿verdad? Feedback, bueno, en este caso el feedback que va a tener es el que viene directamente del servomotor, no hay mayor opción. Tipo de aplicación. Bueno, nos da varias opciones. Básicamente, el yo seleccionar un tipo u otro tipo, lo que me hace es habilitarme o deshabilitarme ciertas constantes de sintonización. Entonces, ¿cuál selecciono? ¿Cuál en realidad tengo que seleccionar? Bueno, dependiendo de la aplicación que se tenga. Por decir algo, yo tengo una aplicación tipo pick and place, ¿verdad? Entonces, en el manual de Kinetics me indica que pick and place utiliza un punto a punto. Entonces, selecciono punto a punto y listo. Que yo tengo una aplicación de otro tipo, la busco en la tabla de Kinetics, o más bien de configuración de Kinetics, y me indica que es tracking. Entonces la selecciono. En este caso, vamos a utilizar una aplicación tipo custom, ¿verdad? Para ver un poco este tema de las constantes de sintonización. Y después, aquí hay una respuesta ¿verdad? Del ciclo, que típicamente la recomendación es manejarla en medio, pero básicamente lo que hacen esto es modificar por ahí la constante de amortiguamiento. Esta es una constante típicamente utilizada en control automático, ¿verdad? Si no hay una especificación adicional extraña, la recomendación es manejarla en medio. Entonces ya vimos general. Luego, motor. Tenemos que configurar el servomotor que tenemos conectado al eje. La recomendación siempre es configurar por número de catálogo, ¿verdad? Entonces, por número de catálogo, aquí en Change Catalog, me da la opción de escoger el servomotor. ¿Qué opciones me da? Bueno, yo si no tengo el número de catálogo disponible, bueno, puedo hacer una configuración manual. Entonces aquí tengo que meter todos los datos de la placa de motor y demás, ¿verdad? Manualmente. Ahora vamos a ver que seleccionando el catálogo no. Entonces dejamos el número de catálogo y este servomotor que yo tengo conectado aquí es este VPL, es el que vimos en la presentación A0631M-P. Entonces, como vemos, a la hora de seleccionar el servomotor por acá, se van a precargar las constantes o más bien los datos de motor, ¿verdad? Bueno, el Estudio 5000 ya cuando lo instalamos internamente se carga una base de datos, ¿verdad? Donde están todos los datos de motor para cada uno de esos números de catálogo. Entonces no nos tenemos que preocupar como cuando configuramos un motor a un variador, ¿verdad? De frecuencia típico, que tenemos que configurar los datos de placa de motor y demás. En este caso, lo único que hacemos es seleccionar el modelo y automáticamente se cargan todos estos parámetros. Además de esto, se cargan bastantes más, incluyendo ciertas constantes de sintonización.
Lo que nos ayuda en este caso, por obvias razones, a agilizar, ¿verdad? El tema de la implementación o de la configuración. Vamos a ver que es bastante rápido y nada, no tan complejo. Bueno, estas son otras constantes que se cargan, ¿verdad? Resistencia, inductancia y demás. Entonces ya tenemos el servomotor configurado, ¿verdad? El feedback, bueno, aquí no tenemos que hacer mayor configuración, pero igualmente voy a ir viendo punto por punto y rápidamente. Cuando seleccionamos el servomotor, el modelo del servomotor, se autoconfigura automáticamente, se configura automáticamente todos estos parámetros, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que es un feedback que está integrado en el motor, utiliza el protocolo Hyperface DSL, ¿verdad? Las unidades son revoluciones, es un motor de tipo rotativo. Y por ahí tenemos el tema de resoluciones y demás del encoder. Es un encoder absoluto. En esta conmutación, tal vez no voy a entrar tanto en detalle, pero este offset no hay que modificarlo. Si seleccionamos un número de catálogo, no hay que modificarlo, ¿verdad? Si no hubiéramos seleccionado un número de catálogo, todas estas constantes y configuraciones hay que hacerlas manualmente. Por eso es que siempre que se tenga el número de catálogo disponible, obviamente configurarlo por ahí. Escalamiento. Bueno, aquí es importante como evaluar qué opciones tenemos. Tipo de carga. Bueno, aquí vamos a tener tres opciones. Tipo de carga rotativa directamente acoplada. Esto en palabras sencillas es, tengo el servomotor de tipo rotativo y tengo la carga conectada directamente al eje. No hay no sé, algún equipo, algún acople intermedio, si no está conectada directamente al eje. En este caso, lo que vamos a tener que dar aquí son las unidades de posición. Típicamente, vamos a ver, manejamos revoluciones, ¿verdad? Entonces, podemos, aquí para entenderlo de forma sencilla, tal vez es una revolución por revolución del motor. Aquí hay como una redundancia, pero esa es como la recomendación. Podemos manejar grados, ¿verdad? También, entonces aquí podemos indicar que son 360 grados por revolución del motor, pero típicamente lo dejamos en revoluciones. Aquí al configurar la unidad, se me configura en todo el drive. Si yo, bueno, esta otra tipo de carga, transmisión de rotación, la selecciono cuando tengo una caja reductora. ¿Qué opciones me da esto? Bueno, el ratio, ¿verdad? De la relación de la caja, la configuro aquí. Igual el tema del escalamiento. Y finalmente, si estoy haciendo, tengo esta opción de actuador lineal. Si estoy utilizando el servomotor rotatorio para controlar un movimiento lineal, ¿verdad? Por medio de cierto acople mecánico, selecciono esta opción. Entonces ya esta opción me habilita otras opciones por acá. Igualmente hay un ratio, ¿verdad? Voy a tener este tipo de configuración, ¿verdad? Al convertir un movimiento rotatorio a un movimiento lineal. Y voy a tener una configuración del diámetro, ¿verdad? Como tal, del diámetro del acople que se tenga. Y después una relación por ahí lineal. Entonces, no sé, aquí podríamos decir, el diámetro es 10 milímetros y entonces, no sé, una revolución, lo que me mueve son 100 milímetros, ¿verdad? Entonces, de ese modo, yo puedo realizar una configuración si tengo una conversión de rotatorio a lineal. Y puedo, ¿verdad? En este caso, limitar por ahí el movimiento. Entonces, si decimos, bueno,
yo, qué sé yo, si doy mil revoluciones o quiero detener el movimiento en 1000 revoluciones, que sea imposible que pase por ahí. O sea, que supere las mil revoluciones. ¿Cuándo voy a querer hacer esto? Bueno, cuando tengo ciertas limitaciones físicas como tal, ¿verdad? En el tema mecánico del diseño, ¿verdad? Entonces voy a querer hacer ciertas limitaciones. En este caso, la aplicación que tengo yo por aquí tiene un acople directo y no hay mayor configuración que hacer. Aquí dejo en uno. Listo, perfecto. Entonces, estos pasos que hicimos aquí, podríamos decir que son configuración. Estos que siguen aquí, podríamos decir que son parte del comisionamiento, parte de la puesta en marcha. Entonces, vamos a dejarlo por aquí, vamos a cargar este programa. Bueno, en este caso, voy a configurar aquí rápidamente el eje 2 para que no me dé ese tipo de warnings que me salen por acá. Entonces por aquí pueden ir viendo la configuración. En realidad se hace bastante rápido. Vamos a ver cuál era el motor. Es este. Después de aquí, básicamente revoluciones y listo. Entonces, compilamos, 0 errores, 0 warnings y entonces descargamos el programa. Por aquí me abre el Factory Talk Links, busco la CPU. La vemos por aquí y hacemos la descarga. Entonces, vamos a dejar el controlador en modo program y les voy a decir por qué. Bueno, es una recomendación que se hace, se puede pasar a room perfectamente y seguir con el comisionamiento, pero para hacer este tipo de configuraciones de autotune, vamos a hacer algunas pruebas de movimiento y demás. Bueno, básicamente no queremos afectar por ahí la ejecución del programa, ¿verdad? Entonces, este tipo de acciones que vamos a hacer ahora se pueden hacer en program y si se pueden hacer en program, mejor hacerlas así, ¿verdad? Al fin y al cabo, para no afectar por ahí la ejecución del programa. Entonces, bueno, en este caso, eh, bueno, por aquí tenemos, vamos a ver los dos ejes. En este caso ya tenemos, vamos a ver, ya tenemos comunicación con los drives. Si no tuviéramos comunicación o si hubo algún problema de configuración, qué sé yo, configuré mal la potencia, configuré mal, no sé, las entradas o demás, me va a salir un warning aquí y si yo me voy en conexión, aquí me va a salir el fallo, ¿verdad? En este caso no tenemos ningún fallo, el Kinetics está en running, aquí ya vamos a ver el estatus como tal del tema del sincronismo, ¿verdad? Está sincronizado con la CPU, vamos a ver que no hay fallas menores ni mayores, aquí tenemos la configuración de IP y demás, ¿verdad? Entonces, aquí observamos que en los dos Kinetics tenemos comunicación y quedaron correctamente configurados. Vuelvo a mencionar, si no estuvieran correctamente configurados, me sale un fallo por acá. Ahora sí, vamos a ir
nos vamos a enfocar ahora en la parte un poco de puesta en marcha. Entonces, una vez que tenemos configurado los ejes, el hardware y demás, podemos iniciar haciendo ciertas pruebas, ¿verdad? Entonces, la prueba inicial es mover el eje y ver si se mueve, ¿verdad? Básicamente es una prueba muy básica, pero es una prueba muy sencilla, pero que es necesaria realizarla. Entonces, aquí es tan sencillo como ir a Hookup Test, ¿verdad? Y colocar, no sé, quiero que dé 3 revoluciones el eje y la iniciamos. Entonces, el eje se va a empezar a mover, ¿verdad? Como tal. Tal vez aquí ustedes no lo están viendo, pero yo sí lo vi moverse. Eh, y bueno, una vez que le damos Start y se movió el eje y dio 3 revoluciones, aquí observamos que el estado pasó y que la prueba se completó. Si le damos Start y hay algún problema aquí, salta algún error, hay que irlo a revisar. Debería, si está toda la configuración bien hecha, de quedar con este mensaje. ¿Se movió en la dirección correcta? Sí. Entonces, una vez que yo acepte los resultados, esta configuración de Hookup Test me configura automáticamente la polaridad del motor. Es decir, que está moviéndose en la polaridad correcta, o en la dirección correcta. Yo aquí puedo también verificar que tengo comunicación con el encoder de feedback, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no lo voy a hacer, pero es muy simple. Yo pongo, no sé, 3 revoluciones aquí, le doy inicio y entonces aquí tengo que irme al eje y moverlo manualmente. El eje va a quedar libre. Entonces yo manualmente, ¿verdad? Con mi mano, tener cuidado, ¿verdad? Pero lo muevo, le doy 3 revoluciones y una vez que le doy las 3 revoluciones me va a salir que el mensaje es, me va a salir un mensaje de prueba exitosa. Si falla es porque hay un problema con el encoder. Entonces, para diagnosticar problemas de encoder, podemos hacer esta prueba. Bueno, estas otras por ahí son un poco más específicas. Esta de commutation normalmente no se hace y está asociado directamente con esta opción que vimos aquí, commutation. Lo voy a explicar igualmente por si en algún momento tienen que usarla. Commutation se usa cuando, ya mencioné, no se selecciona ningún modelo de servomotor y entonces tengo que setear esa variable por ahí. Yo puedo hacer esta prueba, ¿verdad? Si no conozco esa variable, puedo hacer esta prueba y setear ese parámetro automáticamente. En palabras sencillas, esta prueba lo que según entiendo que hace es como ubicar o alinear el rotor con el estator, ¿verdad? El motor y me da el ángulo eléctrico que llaman, ¿verdad? Entonces, por ahí si en algún momento lo tienen que usar, nada más le dan Start, corren el test y listo, ya les da el parámetro. Polaridad, como vimos, aquí no hay mucho que modificar. Cuando hacemos el hookup test, nos da la polaridad y la setea aquí. Aquí no hay que modificar nada adicional. El autotune, ¿verdad? El autotune es una opción que se tienen con los Kinetics ahora y que nos permite realizar una sintonización automática. Esta configuración de tipo de aplicación, loop response y load coupling es la que ya hicimos en general, ¿verdad? Estas opciones de aquí, básicamente lo que yo habilito o deshabilito son constantes de sintonización. ¿Cuáles constantes de sintonización tienen estos servomotores? Bueno, estas 4. Integrador de posición, integrador de velocidad, feed forward de velocidad y feed forward de aceleración. Estas son las constantes de integración, de sintonización de estos servomotores. De hecho, por aquí vemos que ya hay unas constantes de sintonización precargadas. ¿Qué sucede con el autotune? Bueno, en el momento en que yo selecciono el modelo del servomotor, ¿verdad? Aquí, automáticamente se precargan constantes de sintonización para este modelo en específico, que son estas que están cargadas aquí. Entonces, típicamente no es necesario realizar ningún autotune, ¿verdad? Ya las constantes se cargan
Ahora bien, si por alguna razón estamos observando ya a la hora de hacer pruebas y demás un comportamiento extraño, algunas vibraciones, algún sonido, podemos optar por utilizar un autotune, que es bastante sencillo. Eh, esta preselección que hay aquí, ¿verdad? Depende del tipo de aplicación. Si yo, por ejemplo, hubiera puesto point to point, posiblemente me hubiera, no sé, agregado esta y deshabilitado esta, ¿verdad? Incluso yo puedo definirlas manualmente. Al fin y al cabo, una prueba de autotune lo que me va a sacar son constantes de sintonización que me las va a precargar en estas variables. Eh, bueno, ¿qué más? A la hora de hacer autotune, ¿qué más tengo que configurar? Bueno, tengo que indicar si el motor lo tengo, o si la carga la tengo conectada al motor, o si no tengo ninguna carga en el motor. El eje está libre. Y además de eso, este tipo o esta configuración que se hace aquí es de operación típica del motor. Entonces, o de la aplicación, ¿verdad? Cuántas revoluciones da en una ejecución o en un ciclo de trabajo, a qué velocidad típicamente se da y torque típicamente igual se maneja o se recomienda dejarlo en 100, ¿verdad? Entonces, Autotune, tener presente de que se utiliza cuando vemos un comportamiento extraño. En este caso no lo vamos a ejecutar porque no estamos viendo ningún comportamiento extraño. Las variables ya están precargadas de sintonización, entonces no lo ejecutamos. En temas de carga, vamos a tener opciones por aquí. Entonces, si tenemos una carga rígida, típicamente, eh, si sabemos el ratio de la carga, ¿verdad? O la relación entre la inercia de la carga y la inercia del motor, ¿verdad? Que es un parámetro importante en temas de control de movimiento. Y la seteamos por aquí. Si no tenemos este dato, lo dejamos en 0. ¿Qué más opciones nos aparecen por aquí? Bueno, voy a mencionarlo rápidamente. Este Kinetic 5500 y también el 5700 traen características de sintonización adaptativa. Esas características lo que me hacen es sintonizar, ¿verdad? Constantemente el control del servomotor. Entonces, bueno, son muy específicas, pero ya que están disponibles, en realidad se utilizan. Habilitarlas es muy sencillo, ¿verdad? Aquí para habilitar el tracking notch, seteamos aquí, se cargan estas variables, no las modifico, quedan así. Y por aquí en Observer voy a habilitar la de Log Observer y se precargan estas constantes y las dejo así. Entonces, como vimos, el autotune es una opción para sintonizar el control automático del movimiento del eje y estas opciones son igualmente de autosintonización, ¿verdad? Pero que no tengo que hacer nada más que habilitarlas. Y como se tiene la opción, las voy a dejar habilitadas. Podemos aquí observar entonces que las constantes de posición, de sintonización de posición ya están precargadas, las de velocidad también, los límites de aceleración, eh, la ganancia en el torque. Aquí típicamente sus valores no se tocan, ¿verdad? Se quedan precargados a la hora de seleccionar el modelo del servomotor. Y demás, ya que al final hay algunas configuraciones adicionales, por ejemplo, si yo deshabilito el motor, entonces que desacelere y que se deshabilite. Así yo ejecuto una opción de deshabilitar el motor, que lo realice de esa forma. Excepciones, entonces típicamente, qué sé yo, si queremos ignorar alguna condición de estas, no sé, un disparo no sé, por pérdida de bus, entonces la deshabilitamos. Típicamente,
no es recomendable, ¿verdad? O habilitar la excepción de este tipo de fallas. La lista de parámetros, básicamente toda la configuración que hicimos aquí quedó precargada de esta forma, ¿verdad? Estas son variables y esa es la configuración que tenemos, que logramos al final del proceso. Status, entonces aquí podemos ver el estatus del ¿cómo se llama? Del servomotor como tal. Entonces podemos ver que está en una posición número 95, la velocidad es 0, porque lo estoy enviando 0 velocidad. Tenemos el bus de DC habilitado y demás, ¿verdad? En dado caso de que hubiera, no sé, alguna falla, un shutdown, se habilita por acá, o que llegue a un límite de torque, de corriente, se visualiza por acá. Entonces, esta pantalla de estatus nos ayuda a hacer un diagnóstico rápido del estado del equipo, ¿verdad? En dado caso de que haya alguna falla, ¿verdad? Algún disparo, nos vamos aquí a fallos y alarmas y aquí las vamos a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos el eje que de otra manera lo sintonizamos, ¿verdad? En este caso no hicimos mayor cosa. Ahora lo que podemos hacer es, luego de hacer esa sintonización, es probar, ¿verdad? Ejecutar algunas instrucciones de movimiento y ver que se estén ejecutando correctamente, ¿verdad? Entonces, para ejecutar instrucciones de movimiento de forma rápida y sencilla, ¿verdad? Típicamente para pruebas, en el eje nos vamos a clic derecho, seleccionamos generador de motion, ¿verdad? Y aquí están las instrucciones básicas sencillas que tenemos. Entonces, este es el estado del eje. En este momento está detenido, no hay fallos y no está deshabilitada el arranque, ¿verdad? Entonces, lo que primero tenemos que hacer es habilitarlo. Lo hacemos con esta instrucción, motion servo on. Ya una vez que, digamos, es importante el tema de conocer las instrucciones a la hora de hacer una aplicación. Entonces, les recomiendo que antes de iniciar a desarrollar una aplicación, se estudien bien estas instrucciones que se tienen disponibles, ¿verdad? Porque hay unas que nos pueden ahorrar por ahí trabajo. Primero, lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo. Una vez que lo tenemos habilitado, sabemos que no hay fallas, lo podemos mover, ¿verdad? Antes de moverlo, voy a graficarlo, porque como ustedes no están viendo físicamente el eje, entonces no van a ver el movimiento. Voy a hacer una tendencia aquí rápida, que de hecho es recomendable incluso para cuando se está haciendo una puesta en marcha. Es una tendencia aquí en realidad sencilla. Buscamos el tag. En este caso voy a poner el tag de posición y el tag de velocidad. Entonces vamos a graficar la posición y la velocidad del eje 1. Y voy a configurar un toque por aquí para ver mejor el gráfico. Voy a configurar el ancho, los límites. Voy a moverme hasta 300 unidades en posición y una velocidad de menos 100 a 100. Aquí vamos a configurar un tiempo. Vamos a ver una ventana de tiempo de 12 segundos. Y vamos a utilizar los límites. Y vamos a ver números con 4 decimales. Entonces, le damos Run. De momento, vamos a tener que no hay velocidad, ¿verdad? La verdad es velocidad, está en 0. Recordemos que aquí la escala es de menos 100 a 100 y la posición está de menos 0 a 300 y la tenemos en 95. Seguramente en el momento que ejecutamos movimiento, cuando estamos probándolo, se subió a 95. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar instrucciones de movimiento. Bueno, antes ejecuté una instrucción de servo on, ya el eje quedó en running.
Voy a ejecutar una instrucción sencilla de jog. Entonces voy a ir a una velocidad de 25. Esta instrucción me hace que el eje gire a 25 en un tiempo indefinido, no se va a detener hasta que yo lo detenga, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo lo ejecuto, aquí ustedes no lo están viendo, pero bueno, el eje se está moviendo y entonces se va a empezar a mover y va a aumentar la variable de posición y vamos a ver que se mantiene en una velocidad cercana a 25. Yo quiero detener ese eje, entonces lo que hago es darle un stop, ¿verdad? Que es Motion Axis Stop. Nada más lo ejecuto, ahí no tengo que hacer mayor configuración. Entonces, la velocidad se va a ir a 0, el eje quedó con una posición de 873. ¿Cómo hago yo para darle un home o devolver esa posición a 0, ¿verdad? Muy sencillo, con esta instrucción, MAH, ¿verdad? Motion Axis Home, la ejecuto y me va a pasar de 800 y resto a 0. Otra instrucción típica es de movimiento, es la de move, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo le tengo que configurar es tanto la posición, ¿verdad? Entonces quiero que se vaya, no sé, a 100 revoluciones. Quiero que la haga a una velocidad de 20 revoluciones por segundo. Y no sé, quiero una aceleración que sea de 80 revoluciones por segundo al cuadrado. Entonces, ejecutamos esa instrucción. Entonces, vamos a ver que se va a ir a una velocidad de 100, va a ir aumentando constantemente a una aceleración de 80 revoluciones por segundo y va a llegar a una posición de 100, ¿verdad? En el momento que llega a una posición de 100, bueno, la velocidad se va a ir a 0, el eje se va a detener. Vamos a ejecutar vamos en este caso, a devolver el eje a la posición 0. Entonces, ¿qué va a hacer el eje? Bueno, rotar en el sentido opuesto, ¿verdad? Posición, quiero que entonces, que en este caso está en 100, quiero que pase ahora a 0. Lo ejecuto, entonces ahora vamos a tener que la posición va bajando y en realidad la velocidad es negativa. Ahí la vimos, ¿verdad? Negativa porque está girando al lado contrario. En el momento en que llega a 0, vuelve a la velocidad 0, ¿verdad? Entonces son instrucciones de movimiento, tanto la move como la jog, sencillas, sin mayor complejidad, ¿verdad? Aquí tenemos la instrucción, el servo está habilitado, ¿verdad? Para deshabilitarlo, ejecutamos off y listo. Una vez que lo tenemos deshabilitado, no podemos ejecutar ninguna instrucción de movimiento, ¿verdad? Para eso tenemos que habilitar el eje y ejecutar la instrucción de movimiento, ¿verdad? Axis Home, que ya la vimos. Si hubiera una falla por alguna razón, entonces le podemos dar un reset. Estas son instrucciones básicas disponibles para realizar así pruebas rápidas, ¿verdad? Yo creo que por aquí sería el laboratorio como tal, ¿verdad? Ya a la hora de ustedes de desarrollar el programa, ¿verdad? Ya si tienen que sentarse, ¿verdad? A entender un poco por ahí la lógica o a definir la lógica de control, ¿verdad? Y a empezar a programarlo aquí en Escalera. Igualmente aquí vamos a tener las instrucciones, ¿verdad? Disponibles para usarlas, por ejemplo, esta que usamos anteriormente. Y entonces aquí hacemos esa configuración que hicimos antes de posición, velocidad, aceleración y demás, la hacemos aquí mismo, ¿verdad? Y aquí podemos indicar cuándo ejecute la instrucción y que cuando esto termine, ejecute, no sé, un movimiento diferente. Entonces, ya en este caso, digamos, la programación ya es muy específica, obviamente, para la aplicación que estemos manejando. Con el tema del laboratorio era ese, nos extendimos un poco. Y bueno, en esta presentación que por ahí se las vamos a estar haciendo llegar, luego hablamos un poco
de la resolución de problemas, ¿verdad? Aquí no hay mayor, la presentación lo habla muy rápido, si les gustaría tal vez incluso profundizar más en este tema, ahí me lo hacen saber en comentarios aquí o en el video de YouTube y podemos tal vez incluso en un futuro ver un webinar de resolución de problemas con Kinetics. Pero básicamente, ¿verdad? Tal vez aquí, eh, vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Cuando se tiene un problema con un drive. Bueno, inicialmente, incluso con cualquier equipo de automatización, observando el equipo, ¿verdad? Observando principalmente indicadores LEDs, displays, donde indican estatus o códigos de falla, ¿verdad? Los LEDs nos pueden indicar si están parpadeando, incluso cierta frecuencia o de cierto color, nos pueden indicar una falla en específico, ¿verdad? Obviamente los códigos de error, si los vamos a buscar en el manual, nos van a indicar a qué se debe la falla. Podemos también analizar o indagar un poco qué cambió, ¿verdad? Eh, si alguien modificó alguna configuración, que eso a veces pasa, si alguien desconectó un cable, si alguien cambió un conector, si se desenergizó el equipo, si hubo un pico de un cortocircuito, ¿verdad? Un transiente. Y también analizar desde el punto de vista de si el sistema es existente o si es una instalación nueva. Entonces, eh, un error, ¿verdad? Un problema se enfoca diferente si es un sistema existente que sabíamos que venía trabajando y se detuvo por alguna razón. Si es una instalación nueva, puede volverse un poco más complicado tal vez. ¿Cómo hacemos para tener esa información o para recabar esa información del error? Bueno, muchos de los Kinetics traen un web server disponible y en ese web server trae un log de eventos, ¿verdad? Entonces, si nos metemos ahí, podemos visualizar la hora, el tipo de fallo que se dio eh, bueno, tenemos información para analizar. En dado caso de que no tuvieran un web server integrado, bueno, podemos irnos en este caso al Studio 5000 y como vemos en el laboratorio hay una opción para ver el tipo de fallas que tienen los equipos. Es importante una vez que recabamos esa información, ¿verdad? De los posibles problemas, bueno, irnos obviamente al manual del equipo en específico y si tenemos un código de fallo, buscarlo por ahí. Generalmente en los manuales hay recomendaciones, ¿verdad? Ya sabemos que por ahí nos dan una idea de a qué se puede ver el error y cómo corregirlo. En dado caso de que, digamos, no hay no hay un código de fallo o sí lo hay, pero tal vez el manual no es tan descriptivo, podemos irnos a buscar el problema o el error en el Knowledge Base de Rockwell, ¿verdad? El Knowledge Base es una plataforma bastante importante donde básicamente es una base de datos de notas técnicas. Eh, si algunos de ustedes la han usado, me imagino que lo han aprovechado porque la mayoría de los errores típicos que nos encontramos, por ahí hay una nota generalmente eh, relacionada con el error. E incluso, en dado caso de que no podamos ni con el manual ni con la base de conocimiento de Rockwell, podemos contactarnos con soporte técnico directamente de Rockwell vía telefónica y apoyarnos con ellos para resolver el problema. Generalmente funciona bastante bien. Y por ahí podemos ver problemas tal vez con el hardware, ¿verdad? Con los equipos. Eh, cuando problemas típicos de hardware puede ser que yo haya configurado un servomotor mal, ¿verdad? Que yo no haya metido el catálogo correcto, ¿verdad? Cuando configuré, como vimos antes, el eje. Otro problema frecuente puede ser que no haya que no esté utilizando los cables correctos, ¿verdad?
o que, por ejemplo, los cables de retroalimentación muchas veces que están a puntas libres, que se tienen que conectar a un conector de feedback, que él haya hecho la conexión mal, ¿verdad? Que no haya conectado en los bornes respectivos correctamente el cable de feedback, donde incluso puede haber un problema como tal en la continuidad de los cables, incluso, ¿verdad? Una recomendación, si está la opción, no siempre, pocas veces de hecho, pero si está la opción de ¿cómo se llama? De sustituir el sistema que está en fallo por un sistema que sé que está bueno y está trabajando, bueno, hacerlo, ¿verdad? Para descartar cable, no sé, servomotor, demás. Y por ahí también puede verse o pueden existir problemas propiamente mecánicos, ¿verdad? En la carga. Entonces, cuando se tienen problemas de este tipo, bueno, analizar un poco, ¿verdad? La parte mecánica. Verificar el tema de la lubricación, si hay una buena lubricación, si hay vibraciones no esperadas, entonces verificar ese tipo de condiciones, incluso si vemos alguna anomalía, bueno, utilizar las herramientas del software para graficar las señales de corriente y de posición y de velocidad, ¿verdad? Y graficándolo podríamos tal vez hacer un diagnóstico del problema, ¿verdad? Entonces, en temas de resolución de problemas, podemos enfocarnos en el hardware, en el software, en la configuración, incluso en la programación, ¿verdad? Las instrucciones estas que vimos antes, pueden existir errores también por ahí. Entonces, bueno, es complejo. Aquí lo expuse tal vez a grandes rasgos y un poco rápido, ¿verdad? Pero en temas de resolución de problemas hay bastante documentación y bueno, esto es típicamente enfocado a Motion, pero sabemos que muchas de estas recomendaciones aplican para otro tipo de sistemas de, de automatización. Bueno, con eso terminamos por aquí el webinar. Voy a dedicar tal vez estos últimos minutos a responder preguntas. Si tienen por ahí alguna pregunta en específico, la pueden hacer, ¿verdad? Aquí en el chat. Si no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Hasta aquí estaríamos. Este video va a quedar subido en el canal de YouTube de El Batrón, ¿verdad? Entonces, si por ahí lo quieren retomar en algún momento, ¿verdad? Lo pueden hacer sin ningún problema. En unos días va a quedar subido y prontamente les estaremos enviando tanto la presentación, ¿verdad? Al correo seguramente, como alguna documentación por ahí adicional que me gustaría que tuviera. Eh, Incluso aquí quedan mis datos de contacto, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, si tienen algún problema, alguna situación, algún proyecto, ya sea nuevo o un proyecto de modernización, eh, se pueden poner en contacto conmigo y con gusto les apoyo por ahí, ¿verdad? Bueno, veo que no. Vamos a ver. Veo que no hay preguntas. Bueno, si es así, entonces damos por finalizado el webinar. Les agradezco de nuevo por el tiempo dedicado para tomarlo. Y bueno, quedo a la orden. Saludos.